Hola, cracks. Hoy ya vamos a empezar con la parte práctica de esta sección de inteligencia artificial. Aquí tenéis una infografía sobre Oyama, ya que hoy lo vamos a instalar. Comentar que lo vamos a instalar a nivel de sistema operativo. Podríamos instalarlo vía Docker, hasta lo comentaremos durante varios vídeos, pero como necesita de GPU a nivel de la tarjeta gráfica, entonces tendrías que instalar los drivers de la tarjeta gráfica y sería más complicado en este caso. Se puede hacer, ¿eh? No hay problema, pero a nivel de rendimiento no sería tan óptimo. Y también sería más complicado para la mayoría de alumnos. Entonces, para facilitarlo, yo lo instalaré en local, en este caso. Entonces, vamos a ver la infografía. Oyama en Windows 11. Lo he orientado a Windows 11, pero que sepáis que también se puede instalar en Windows 10, versión 22H2 o superior. Pero bueno, supongo que casi todo el mundo lo tendrá ya actualizado a Windows 11 64 bits. Entonces, tiro por aquí, pero que si tenéis Windows 10 22H2 o superior, también lo podéis instalar. Oyama ejecuta modelos de IA grandes de forma local, rápida y privada. Privado, tus datos quedan en tu equipo. Rápido, respuestas rápidas sin depender de la nube. Flexible, entre muchos modelos. Y open source, gratuito, transparente y en constante mejora. ¿Qué es Oyama? Oyama es una herramienta que te permite descargar, ejecutar y gestionar modelos de lenguaje LLM. Importante, ¿eh? Esta frase quiero que quede claro. Sí, es la herramienta que te permite gestionar los diferentes modelos LLM directamente en tu ordenador, de forma local, para que la información no salga de tu ordenador o de tu empresa. Es fácil de usar, ligera y multiplataforma. Lo podría instalar también en Linux o en Mac. Requisitos: Windows 10 22H2 superior o Windows 11 64 bits, mínimo 8 GB de RAM, aunque recomendado 16 GB de RAM, y al menos 10 GB de espacio libre. Muy importante, GPU. Opcional, pero mejora mucho el rendimiento, Nvidia, AMD o Intel. Sí que para hacer pruebas, aunque tengáis una tarjeta gráfica básica, podremos hacerlo, pero ya para entornos ya más productivos o algo un poquito más potente, no. Se tiene que invertir en la tarjeta gráfica. Guía rápida de instalación y ejecución en pasos. Visita oyama.com y descarga instalador para Windows. Ejecuta el instalador y sigue las instrucciones, es muy sencillo. Abre un terminal y ejecuta oyama-version para ver la versión instalada. Y muy importante, la mayoría de comandos son como Docker, ¿no? Entonces es muy fácil. Si ya sabes Docker, te será muy fácil gestionar Oyama. Descarga y ejecuta el modelo Llama 3. La primera vez puede tardar unos minutos. Y ya puedes conversar con tu modelo día localmente, ya sea desde línea de comandos o ahora ya, en las últimas versiones, desde el año pasado, 2025, desde las últimas versiones ya puedes también, tienes una interfaz gráfica. Comentar que más adelante instalaremos una interfaz gráfica web, que será muy interesante porque entonces será como tener un chat GPT en local, será muy divertido y podremos ahí gestionarlo todo en web globalmente a través de una URL y todo el mundo podrá gestionarlo y gratis en este caso. Comandos básicos: Oyama list, lista los modelos instalados. Oyama run y el modelo, ejecuta un modelo. Oyama pull, modelo, descarga un modelo. Perdón. Oyama rm, elimina un modelo, como en Docker. Oyama show, muestra información del modelo. Oyama Surf inicia el servidor HTTP de Oyama. Importante que esto lo necesitaremos nosotros, porque nosotros desde nuestra API nos conectaremos a Oyama vía HTTP. O sea, tiene un endpoint que va a permitirnos hacer HTTP requests. Esto es importante porque sería como interactuar con una API. Mola, ¿eh? Esto. O sea, nuestra API interactuará con la API de Oyama, que aquí en este caso utilizaremos arquitectura DDD y lo haremos desde infrastructure, desde
el nivel de servicios externos. Esto es importante porque mucha gente hace business to business y esto ya lo comentaremos en arquitectura DDD. Tendremos una parte que se conectará externamente y podremos comunicarnos con la API de Oyama. Modelos populares, Llama 3, Llama 370B, Mistral, Gema 2B, PHI 3 y CodeYama. Y aquí un ejemplo de uso, bueno, pues haces uno Llama Run, Llama 3 y desde consola le puedes preguntar lo que quieras, que él te contestará. Y usa barra interrogante para ver todos los comandos disponibles dentro del chat. Consejos. Usa SDDD para mejorar tiempos de carga. Más RAM, mejor rendimiento. Modelos más grandes requieren más recursos. Puedes ejecutar varios modelos y intercambiar entre ellos fácilmente. ¿Dónde se guardan los modelos? Por defecto en Oyama guarda los modelos en User Profile o Oyama Models, en este caso. Oyama te puede dar el poder de la IA en tu equipo, sin nube, sin límites y totalmente tuyo. Hecho para funcionar increíble en Windows 11, oyama.com Windows. Y aquí tenemos la infografía que dejaré en el curso para que os la podáis bajar y poder trabajar con ella. Muy bien, pues vamos a bajárnoslo. Abrimos un navegador y ponemos Download Oyama. Y ya la primera opción que sale es Download Oyama en Windows. Y Download for Windows. Como veis, trabaja con PowerShell PS1. Y está empezando el download. Mientras se baja, comentar que podéis mirar el sistema. Si ponéis sistema abajo en Windows, os puede decir el sistema para mirar las tarjetas gráficas que tenéis. Yo en mi caso tengo dos. Aquí en sistema tengo una tarjeta gráfica de 8 GB más la tarjeta gráfica Radeon que trae mi procesador. O sea, tengo dos tarjetas gráficas. ¿Vale? De 8 GB de GPU. Y también podéis ver el rendimiento. Cerramos esto y hacemos Control Shift Escape con el teclado. Y nos abre el administrador de tareas aquí arriba. Y aquí tenéis rendimiento a la izquierda. Segunda opción, rendimiento. Y si vamos abajo, tenéis aquí las diferentes GPU de las tarjetas gráficas, que en mi caso son dos, normalmente será una. Pero aquí tendría NVIDIA y aquí vería la GPU dedicada, la memoria de GPU dedicada de la tarjeta, serían 8 GB y la compartida. Mi tarjeta gráfica NVIDIA y aparte la que tengo compartida en el microprocesador, que tendría 512 de memoria dedicada y 15,6 GB de GPU compartida. Así podéis ver las características. Muy bien. Cerramos. Y en principio esto ya se ha bajado. Me voy aquí, abro y aquí tengo lo llama setup. And let's go. Minimizo. Y empezamos la instalación. Let's get you up and running with your own language models. Click on install to continue with the installation. Let's go. Extracting files. Irá rapidito, en principio. Dejamos que se vaya instalando. Ya veréis que toda esta parte de inteligencia artificial es súper interesante. Y bueno, como comentaba en las otras diapositivas, cada vez más empresas quieren instalar inteligencias artificiales locales.
para que la información no salga al exterior. Empresas y organizaciones gubernamentales, como comenté. Ayuntamientos, partidos políticos, etcétera. Muy bien. Pues ya tenemos aquí instalado Oyama y como veis tenemos el New Chat, el Launch, para hacer un launch de ChatGPT con Hermes, con Cloud. Y iremos un momento aquí en New Chat y pondremos, ¿veis? Esta sería una interfaz gráfica para interactuar con Oyama. Y veis, aquí tenemos Select Model. Por defecto aquí tendría modelos del cloud, en este caso. Voy a utilizar GLM Cloud. Aquí, en el caso del cloud, sí, claro, necesitas una cuenta. Entonces lo que vamos a hacer va a ser, para no crear la cuenta y todo, utilizaremos uno local y nos lo bajaremos desde línea de comandos. Voy a ello. Bien, abriremos un CMD. Y lo primero veremos a ver si tenemos algún modelo instalado y ejecutaremos el comando oyama list, si mal no recuerdo. No hay ningún modelo. Y entonces, para que la gente no tenga problemas, empezaremos con un modelo sencillo que requiere muy pocos recursos, entre 2 y 4 GB de RAM, que es el modelo 321B. Para instalarlo, vamos a hacer oyama, ejecutar el comando oyama run llama 3.2 1B. Bien, y ejecutamos para que haga el download del modelo y la ejecución. Como si fuera una imagen de Docker. Igual, porque hacemos un Docker run, hace un pull y un run del contenedor. Pues aquí igual. Muy bien, ya lo tenemos instalado. Entonces ya podemos ejecutar aquí, por ejemplo, hello. Y ya nos contesta. Could you create hello world program in C#? ¡Ole! ¡Van running! ¡Cómo mola, eh! Vale, pues lo dejamos aquí, cracks. Hasta la próxima, que empezaremos a jugar en primera. Nos vamos a divertir. Hasta luego, que vaya bien.